Hola amigos, sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estoy aquí con una bomba gigantesca que literalmente ha encendido las alarmas en los círculos de la farándula y que ha dejado a todos en completo shock. Vamos a entrar en el tema de inmediato, pero antes, para no perderse este tipo de noticias instantáneas y sensacionales, no olviden suscribirse a mi canal y activar las notificaciones. Si ya están listos, pónganse cómodos porque hoy vamos a analizar con lujo de detalles por qué Ofcan Deniz dijo, nunca más, y rompió los lazos por completo. Les puedo jurar que jamás habían visto al famoso artista tan enfadado y tan fuera de sí como en esta ocasión. En realidad, mientras todo parecía sumamente normal y pacífico desde afuera, la mecha de una gran crisis ya se había encendido detrás de escena. Ofcan Deniz finalmente cruzó por completo esa línea roja en la que había estado siendo paciente y tratando de mantener su profesionalismo durante mucho tiempo. Este último acontecimiento fue la gota que colmó el vaso y el famoso artista, en el sentido más estricto de la palabra, se volvió loco. Según información filtrada por su círculo cercano, esta dura reacción del artista no fue un arrebato de ira momentáneo, sino la acumulación de meses de tensión. Nadie esperaba de él un movimiento tan radical y sin billete de vuelta. Ahora todo el mundo busca la respuesta a una sola pregunta: ¿qué fue exactamente lo que llevó a Ofcan Deniz a este extremo? Según los rumores, este incidente definitivamente no se trata solo de un desacuerdo laboral o de una simple discusión en el set de grabación. Aquí hay una situación muy grave que involucra tanto la ruptura de la confianza mutua como una falta de respeto tremenda hacia la carrera del artista. Ofcan Deniz es un nombre que ha tenido una postura y un peso específicos en este sector durante años, alguien que no deja que manchen su reputación fácilmente. Sin embargo, esta vez, la otra parte intentó abusar descaradamente de su buena voluntad y de su paciencia. Se dice que en el momento en que él se dio cuenta de la situación, las voces se elevaron de golpe en el estudio y el ambiente se congeló por completo. Incapaz de digerir esta injusticia, el famoso nombre plantó cara y renunció frente a todo el equipo. Según relataron los testigos presenciales, en ese preciso momento Ofcan Deniz buscaba justicia con una mirada que daba miedo. Incluso el hecho de que las personas a su alrededor intentaran calmarlo no fue suficiente para aplacar la ira del famoso artista, al contrario, alimentó más el fuego. En los pasillos corre como la pólvora el rumor de que gritaba: «He dado mis años a este trabajo, no permitiré que nadie me pisotee de esta manera». Estos momentos de tanta tensión hicieron que todos los presentes se quedaran paralizados y que el problema se hiciera aún más grande. Esas duras palabras que salieron de la boca del artista eran, en realidad, el indicador más claro de que una era había llegado a su fin. Este gran enfrentamiento, que nadie pudo predecir, ocurrió con una dureza que pasará a la historia de la prensa del corazón. Entonces, ¿quién es en realidad esa misteriosa persona a la que Ofcan Deniz prácticamente puso en su lista negra diciendo nunca más? En las redes sociales y en los foros de espectáculos ya han comenzado a volar decenas de nombres diferentes y a hacerse las primeras apuestas. Algunos avivan el fuego hablando de un viejo amigo, mientras que otros mencionan a un socio comercial en quien él confiaba ciegamente. Sin embargo, según rumores muy exclusivos que he recibido, este nombre es alguien muy cercano al famoso artista, alguien que conocía todos sus secretos. De hecho, lo que hirió y enfureció tanto a Ofcan Deniz fue precisamente ese sentimiento de cercanía y traición. Cuando uno recibe el golpe desde el lugar en el que más confía, la reacción resulta ser así de destructiva y severa. Inmediatamente después del incidente, la agencia de representación de Ofcan Deniz y su equipo más cercano pusieron sus teléfonos en silencio y se hundieron en un profundo hermetismo. Aunque el equipo intentó evitar que el asunto creciera dejando sin respuesta las preguntas de los miembros de la prensa, ya era demasiado tarde. Porque la flecha ya había sido disparada y esta enorme crisis era demasiado grande como para mantenerse en secreto de forma confidencial. Las últimas publicaciones que el artista hizo en sus cuentas de redes sociales eran, de hecho, una especie de prueba implícita de esta situación. Sus seguidores comenzaron a leer entre líneas para entender a quién iban dirigidas esas palabras tan llenas de dobles sentidos. Este silencio era, en realidad, la personificación misma de esa espera tensa y peligrosa que precede a la tormenta. Pasemos ahora al enorme efecto dominó y a las posibles consecuencias que este incidente provocará en el mundo del espectáculo.
Ya se comenta que tras este enfrentamiento los equilibrios en el sector cambiarán por completo y que muchos proyectos serán cancelados de inmediato. Los productores que quieran trabajar con Ofkan Denich tendrán que revisar sus estrategias tras el estallido de esta crisis de última hora. Porque el famoso artista dejó claro que, a partir de este momento, definitivamente no participará en ningún lugar ni proyecto donde se mencione el nombre de esa persona. Esta situación podría hacer que incluso proyectos multimillonarios con presupuestos gigantescos se vayan a la basura en un segundo. Este gran riesgo asumido demuestra lo serio e irreversible que es el problema en realidad. Mientras les cuento los entresijos de este caso, también vemos lo despiadadas que son estas guerras de poder en la industria del entretenimiento. Si incluso una figura experimentada como Ofkan Denich puede caer en estas trampas, imagínense el resto, amigos míos. El artista arriesgó todo con tal de proteger esa reputación que se ganó rascando con las uñas durante largos años de carrera. Esta postura tan firme es, en realidad, una lección enorme para muchos nombres jóvenes que acaban de empezar en este sector. Demostró a todo el mundo que no se doblegará ante nadie y que no comprometerá su carácter, sin importar la cantidad de dinero que haya en juego. Es exactamente por eso que este incidente tiene un significado mucho más profundo que el de un simple chisme de revista. Otro de los rumores que circulan por los pasillos es que la otra parte ya se ha dado cuenta de su error y está suplicando a las puertas de Ofkan Denich. Sin embargo, aquellos que conocen la terquedad y la determinación del famoso artista saben muy bien que estas disculpas no servirán para nada. Denich tiene una estructura de carácter muy dura. Una vez que borra a alguien, no mira atrás ni transige en sus decisiones. Entre la información que nos llega también figura que le dijo a sus amigos cercanos: esto es una cuestión de honor para mí, no hay vuelta atrás. Es decir, para que lo entiendan, no importa lo que haga la otra parte, esos puentes se destruyeron por completo para no volver a levantarse jamás. Lo único que queda por ver a partir de ahora es si esta gran batalla se trasladará o no a las salas de los tribunales. Cuando reviso los comentarios en las redes sociales, puedo observar claramente que sus fanáticos están divididos por completo en dos bandos. Una parte de sus seguidores encuentra la postura dura y clara de Ofkan Denich totalmente justificada y lo apoya hasta el final. Otra parte piensa que el asunto no debió agrandarse tanto y que él dañó su propia carrera al tomar una decisión tan impulsiva. Por supuesto que cada persona puede tener una opinión diferente, pero también es una realidad innegable que hubo una falta de respeto muy grande. Yo personalmente encuentro muy respetable este paso que dio el artista con el fin de proteger sus propios límites y dignidad. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que Ofkan Denich tiene razón en su reacción o se equivocó? Si han llegado hasta esta parte del vídeo, probablemente ya estén entendiendo poco a poco lo profundo y complejo que es este tema. Aunque el mundo del espectáculo parezca muy brillante desde el exterior, esconde grandes tragedias y peleas como esta detrás de sus focos. Este incidente vivido por Ofkan Denich es, en realidad, solo una pequeña parte visible y filtrada a los medios de comunicación de todo un iceberg. ¿Quién sabe qué tipo de intrigas y juegos ocurren en esos lujosos camerinos cuando las cámaras se apagan por completo? Nosotros solo podemos hablar de lo que se nos muestra o de la información que se filtra, pero incluso esto es más que suficiente. Lo importante es poder observar cómo los artistas protegen su postura y profesionalismo en estos momentos de crisis. Imagino que en los próximos días se vivirán novedades mucho más candentes sobre este tema y que saldrán a la luz nuevos documentos. Porque pienso que la otra parte tampoco se quedará en silencio ante estas graves acusaciones y jugará las cartas que tiene guardadas. Si llega a producirse una represalia, esta guerra de famosos se convertirá en algo mucho más sangriento y duradero a largo plazo. Yo también espero con muchísima curiosidad, al igual que ustedes, esa declaración que vendrá como respuesta al movimiento de Ofkan Denich. Por eso, que sigan el canal de cerca es realmente pero que muy importante para que se enteren de estos avances al instante. En el momento en que me llegue nueva información, les prometo que estaré aquí de inmediato con un nuevo vídeo. Para ir resumiendo, el grito de "nunca más" de Ofkan Denich no se borrará de la memoria colectiva durante mucho tiempo y se seguirá comentando. Este incidente es el comienzo de una nueva era en la carrera del famoso artista y el primer paso de una limpieza radical en su entorno. Ya no es nada difícil adivinar que a partir de ahora será mucho más cauteloso y distante a la hora de elegir a las personas que lo rodean.
Esta amarga experiencia le dio la oportunidad de distinguir de forma muy clara quién es su amigo y quién es su enemigo. Dicen que no hay mal que por bien no venga. Tal vez este incidente le abra puertas mucho más beneficiosas en el futuro. Todos juntos veremos qué nos muestra el tiempo, ya que por ahora no nos queda más remedio que esperar. Al acercarnos al final de nuestro vídeo, mi petición para ustedes es que compartan conmigo sus opiniones detalladamente en la sección de comentarios que está aquí abajo. Cada comentario que hacen nos ayuda muchísimo a ver diferentes ángulos de este incidente y a profundizar en el análisis del tema. Además, si les gustó el vídeo, pueden apoyarme pulsando el botón de me gusta para asegurar que este contenido llegue a muchas más personas. El crecimiento de mi canal y el hecho de que pueda producir estos contenidos de espectáculos de calidad depende por completo de su maravilloso apoyo. Nos vemos en el próximo contenido bomba, en un nuevo vídeo de farándula. Cuídense mucho. Adiós, quédense con lo mejor del espectáculo, y no olviden suscribirse a mi canal y seguirme, amigos.